secuencia se llama ¿De qué hablamos? Usted me va a escoger una tarjetita de la que estoy chocolateando, como se dice. Vamos a ver. Y sobre eso hablamos y ya es lo último en el programa, y creo que con esto también quedamos con una entrevista pendiente, otra visita más. Porque este tema da para más. Yo quería hablar del New Age con usted, quería hablar de otro tipo de cosas, como que si de verdad somos los únicos elegidos en todo el universo, y otras cosas más como las vocaciones, que era importante ver ese tema. Pero creo que de acá a un par de semanas podemos volver a conversar en el programa. Claro. ¿No? Entonces yo creo que está. A ver, usted me dice cuál de las tres y le escoge y me dice. Vamos a ver. A ver ese. A ver. Ahí está el tema, dígalo usted mismo. Interesante. Muéstralo a la cámara, por favor. Interesante. Música satánica, señor. Así es. Muy bien. Entonces... Y bueno, a ver, coménteme para finalizar el programa sobre la música satánica. Mucho se habla de que se escucha al revés la canción, antes cuando se usaba discos en tornamesa. Pero la música satánica tiene mucho que ver por la composición, hasta donde yo tengo conocimiento, audible de los instrumentos, el bajo, por ejemplo, los redobles de batería, pero tiene más que ver con el contexto con el que se escribe la letra. Así es. Por ejemplo, hubo mucho tiempo atrás a Paganini, era un sujeto de unas manos enormes, de 30 y tantos centímetros, un violinista que no se ha repetido en la historia, que se lo tildaba de satánico por cómo él componía y cómo él tocaba, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no había canción, no había letra, no había lírica en su música. Sin embargo, a lo largo del tiempo, incluso hay organistas, ¿no? El órgano satánico y cosas así. Pero llegamos a la actualidad, en épocas contemporáneas, ¿a qué se le puede calificar música satánica y cómo detectamos a la música satánica? Es interesante este tema y siempre me ha gustado hablar. Es un tema apasionante. Incluso me acuerdo que en el 2014, hace 10 años atrás, me llamaron para una entrevista para hablar sobre el satanismo en la música, ¿no? Fue en un canal de televisión de aquí, de nuestra ciudad de Huaraz. Y voy a hacer una memoria de lo que hablamos, que va a servir para esta pregunta que se me está planteando, ¿no? Que me ha tocado. Al decir música satánica, evidentemente ya estamos diciendo que el demonio tiene algo que ver con la música, o cómo se ha infiltrado en la música, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha infiltrado en la música el demonio? Porque el mismo hombre dedicado a la música lo ha permitido. Vamos a un ejemplo nada más pequeño. Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene una canción que se llama Escalera al cielo. Stairway to Heaven. ¿Quién es el compositor principal de las letras y incluso de la música, ¿no? Del contexto musical? Jimmy Page. Jimmy Page ha sido un hombre muy intelectual, muy leído y muy curioso también con las cosas sobrenaturales, entre ellas el demonio. Tanto es así, ¿no? Tanto es así que ha vivido en la mansión de uno de los grandes satánicos, ¿no? Que ha enseñado el satanismo. Me refiero a Anton Szandor LaVey. Anton Szandor LaVey ha practicado, digamos, el satanismo, ¿no? Y junto a él hay que verlo también que ha seguido bastante a Aleister Crowley. A Aleister Crowley se le conoce como un mago ocultista que ha tenido bastante contacto con el demonio, porque como decías hace minutos atrás, el demonio se puede comunicar contigo porque tú lo invocas. Así como se invoca a Dios, también se le invoca, digamos, al demonio, y el demonio evidentemente viene y te hace caso. Eso es lo que ha hecho Aleister Crowley. La vida de él le ha interesado a Jimmy Page. Anton Szandor LaVey también, porque él es el fundador de la Iglesia Satánica, creado en 1966 en el 6 de junio, para que caiga exactamente en el triple 6. Entonces, él, al tener este interés, Jimmy Page, todo eso que ha aprendido lo ha introducido en algunas de sus canciones, no en todas, pero hay una de ellas que se sospecha y es precisamente Stairway to Heaven. Ahora bien, el demonio entra en la música porque aquel que lo compone lo permite, lo introduce. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el afán
de dominar diversas dimensiones, diversos aspectos en la sociedad, y siempre como no cree en Dios, confía en el otro ente, que es el demonio. Y es mucho más llamativo, ¿no? Confiar en el demonio antes que Dios, porque eso de Dios es una cosa medieval y todo eso. Esta es una actitud representativa que pongo como ejemplo de lo que ha sucedido con otras canciones, con otras músicas, como por ejemplo dentro del metal está el black metal. Igualmente, casi en este mismo proceso es que los músicos han tenido esa relación con el demonio. ¿Para qué? Para que su música sea más interesante y sea apoyado, sea inspirado por él. De tal manera que todos estos músicos, por ejemplo del black metal, ¿no? Que son los más extremos, los más evidentes, no tanto escondido como en Led Zeppelin, para que tengan un mayor poder, ¿no? Pero que parte desde el maligno. Entonces, la música satánica, repito, existe en el rock, en el metal, pero como también puede existir en los demás subgéneros, en los demás géneros. Puede existir incluso en una ópera, ¿no? En una obra maestra, ¿no? De ópera. Puede haber, por ejemplo, en el reggaetón, puede haber en el huayno, puede haber en el vals. La mayoría que nos está viendo, escuchando, dirán, ¿pero cómo así? Simplemente por el mismo hecho de que nos puede incitar, escuchando a la música, por ejemplo, a beber más. O en todo caso a perder nuestra personalidad tras la bebida, tras el exceso en el baile. ¿Y en qué terminamos? Terminamos incluso, ¿no?, en una orgía sexual. Sí, pues. Entonces, cuando ya la música que crea el ambiente de fiesta y todo ello, y todos los que han estado ahí terminan en una orgía sexual, incluso con embarazos no deseados, entonces podemos decir que el demonio está en todas las músicas, algunos explícitamente, como en este caso que he puesto un ejemplo del rock, o también del black metal, y en otros casos no tan explícitas, sino de una manera implícita. Entonces el satanismo directa o indirectamente ha estado dentro de la música. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sería otra pregunta. Primero, como he dicho antes, no tenerle miedo al demonio. No tenerle miedo, sino enfrentarlo objetivamente. Si yo pongo, por ejemplo, la música de Led Zeppelin, sé que se ha creado esa canción, Stairway to Heaven, bajo ese presupuesto, bajo esa base. Y lo escucho normal, pero sabiendo que tiene esa base. Teniendo ese contexto, no me va a suceder nada a mí. Al contrario, yo degusto de su melodía, de cómo se compuso y todo eso, ¿no? Y no tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé cuál ha sido su base. En cuanto al black metal, igualmente, teniendo como presupuesto que tiene, digamos, un respaldo del demonio, porque explícitamente se manifiesta así, lo puedo escuchar. Y como estoy consciente de lo que estoy escuchando y cuál es su base, lo puedo escuchar y no me puede pasar nada. ¿Qué es lo que más bien no debemos hacer? Primero, tenerle miedo. No, eso no escucho porque es una música satánica. Entonces el demonio ha cumplido con su objetivo. ¿Por qué? Porque siempre se va a creer de que a él hay que tenerle miedo, hay que huir de él y no hay que enfrentarle. No hay modo de enfrentarle. El modo de enfrentar al demonio es sabiendo que es en esa realidad, en ese ente está el demonio, y yo lo escucho, me meto en eso y lo enfrento. Igual sucede con el black metal. Correcto. ¿No? Entonces meterse ahí, pero sabiendo que no nos vamos a dejar seducir y podemos enfrentarlo metiéndonos en ese contexto. Entonces, eso serían, digamos, en breves palabras, lo que es la música satánica, que siempre, sobre todo, se le ha tachado al rock, que es una verdad, pero no absoluta, porque también hay rocks que no tienen nada que ver con el demonio. No tiene nada que ver. Y en el metal, igualmente, hay subgéneros, por ejemplo, el heavy, el thrash, no necesariamente está en el demonio, ¿no? Porque son más de carácter, digamos, de pasión, de fuerza, contestatario. Pero el black metal sí es definitivamente muy marcado con el demonio, porque los mismos exponentes lo han dicho. Y bien cultural también, claro, ¿no? Me parece que estuvieran poseídos. Es así. ¿No? Y si vamos al greencore, peor.